El miedo es una de las emociones más fuertes que nosotros tenemos y efectivamente en el pasado nos ayudó a sobrevivir, a ser lo que hoy somos. Normalmente desde pequeño nos enseñan, ¿verdad?, que el temor tiene una razón de ser, que hay que tener miedo a fallar, que hay que tener miedo a no tener dinero, a no encajar. Y pues básicamente crecemos aceptando que el temor es parte de nuestras vidas. Hoy queremos hablar de eso, no específicamente el miedo, pero cómo muchas veces el miedo afecta lo que hacemos en el día a día y más que todo en el trabajo. Ese temor que en algún momento nos salvó se convierte hoy en una cadena invisible que nos mantiene sumisos, endeudados y explotados. Chicos, bienvenidos a CodeMinds. Bienvenidos a CodeMinds, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero agradecerles por todas sus vistas, sus comentarios y todo lo que nos envían, las puteadas, las bendiciones, las maldiciones, todo lo que ustedes nos dan. Quiero recordarles que si nos quieren ahí agradecer, comentar, putear, nos pueden encontrar en TikTok, Instagram, YouTube Shorts, YouTube Clips, y por supuesto en el Discord. En el Discord pueden unirse y vamos a tener todos los links para todo eso aquí abajo en la descripción. El día de hoy tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña Emanuel Ramírez, que nos va a contar un poco de la historia que él tiene, que cómo superó el miedo. Y como siempre nos acompaña también Víctor Herrera, Alessandro Favoreto y Norman Valerio. Hola, chicos. Eso. Oiga, Ok, bueno, ya hablamos un poco, bueno, ya les expliqué en la introducción, ¿verdad? Cómo es que el miedo nos ataja, cómo nos mantiene sumisos. Nosotros hemos hablado mucho acerca de que quitarse el miedo, ¿verdad? De las compañías y demás, pero no queremos solamente quedarnos en pura hablada, ¿verdad? Así que el compañero Imanol nos comentó, no recuerdo si fue a través de Instagram o de Discord, una experiencia que él tuvo, una experiencia que él tiene en realidad, porque él continúa todavía, y cómo literalmente ha superado el miedo a eso. Entonces, sin más, quisiera, Imanol, bueno, darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí, por dejarnos saber lo que pasaste, lo que pasás y bueno, contanos más o menos cuál es tu situación. muchísimas gracias, Gabo. Bueno, para darles un poco de contexto, yo estaba trabajando para una empresa, la cual tenía aproximadamente 3 años. Eh, un día mi jefe me informó que iban a hacer unos cambios, entonces había dos opciones. O me despedían, me liquidaban con todos los derechos, o me reubicaban en una cuenta poniéndome una carga laboral del doble o el triple, con el mismo salario. Entonces, pues, después del consejo de un buen amigo decidí optar por la liquidación y pues no fue un dinero que llegó o que ha llegado de momento. Estamos en un tema con el Ministerio de Trabajo, ya que pues ha sido bastante difícil, no nos quieren pagar todo de un solo, quieren pagarlo pues a paquitos de 6 meses. Cosa que no se puede, ¿verdad? Correcto, es total. Para aquellos que no están, eso no se puede. Creo que nos habías comentado también que se podía pagar todo de un solo bajo una condición. Correcto, una de las condiciones que la empresa nos ofreció tuvo dos tratos: Ajá. pagarnos a paguitos de 6 meses o pagarnos todo inmediatamente, pero ellos dejaban un 20% de tus ahorros, de todo lo que has trabajado durante todo tu tiempo en la empresa. Ellos obtenían un 20% sin hacer absolutamente nada, con la única condición pues que te lo depositaban en el tiempo hábil de un mes. Entonces tampoco es inmediato. No, Sí. no, sigue Y, sin ser inmediatamente. y me baso legalmente a hacer eso en nada. Mae, es Quiero, quiero, impresionante. quiero La, primero porque es algo que nosotros tenemos la costumbre de hacer aquí y creo que Manuel lo ha visto y no sé si fue que le fue, pero quiero profundamente agradecer a los amigos de Tech Experts por darnos el tema de conversación hoy. Gracias, chicos. Probablemente iban a estar recibiendo una visita de la gente del Ministerio de Trabajo. Este, ok, y Manuel, evidentemente, bueno, me contaste que ya te habías asesorado, ¿verdad? Con la gente del Ministerio de Trabajo, con tu abogado y demás.
y que evidentemente este tipo de cosas son tipos ilegales, no se pueden hacer. Correcto. Estuvimos antitos incluso revisando, bueno, Antonio, que es nuestro compañero que a veces nos ayuda con las partes legales, hoy no se pudo presentar, pero puede colaborarnos después y estuvimos viendo y definitivamente el código de trabajo no dice que se puede hacer a pagos de polaco y tampoco dice que se pueden dejar un porcentaje porque se lo van a dar de una vez, ¿verdad? Totalmente. Eso para aclarar. Segundo, y Manuel, ¿vos qué sentiste con eso? O sea, yo sé, o sea, resulta estúpida la pregunta, pero es que quiero saber, porque, o sea, a mí me dicen eso y yo o sea, es que no sé ni qué sentir, digamos. Ok, yo sentía un mal presentimiento el día que, porque yo estaba libre el viernes que tenía que ir a firmar la liquidación, pero de igual manera fui, porque yo dije, ok, salgamos de esto, quiero ver cuánto dinero es, etcétera. Cuando yo sentí ese mal presentimiento y yo llegué y estaba la madre de recursos humanos con otro mae, y lo que me dice es, bueno, la empresa tiene dos opciones para pagarte. Y yo así como, la empresa tiene una opción para pagarme. O me paga o me paga. Entonces, bueno, yo amablemente le digo, cuénteme cuáles son las dos opciones para ver si tal vez es algo que a mí me pueda convenir, ¿eh? Uno nunca sabe. A mí le quieren dar un bonillo ahí, como para Sí, que se sí, vaya sí, feliz. Sí. Bueno, correcto. aquí como defendiendo la grandeza de Tech Experts, al menos no ofrecieron una tercera de pagártelo en pizzas, como Sí, lo harían muchas no, otras. es que los bonos de pizza que daban estaban vencidos, lastimosamente. La pizza aunque, yo, también, fijo. aunque yo le soy honesto, mae, o sea, con la cantidad de plata que usted recibe después de trabajar 3 años por pizzas, en realidad usted soluciona su tema de comida por mucho tiempo, mae. Al menos 2 años sin comer. Mae, sí, raro. Sí, claro. Una slice por mes, ese es el punto. En fin, la empresa lo que me dice es, bueno, te podemos pagar lo que es la cesantía a un plazo de 6 meses o, bueno, también te podemos dar lo que es el pago inmediato después de que terminas tu preaviso, el cual al menos sí fue pagado. eh, Inmediato, solo que nos dejamos un 20% de tu dinero, el cual has ahorrado en tu asociación, has trabajado por ello, etcétera. Entonces, No puede pues, tocar eso. ¿y cómo me voy a Es sentir? ilegal lo que están haciendo, que la asociación, de hecho, es un ente que está separado de la empresa y puestos de alto mando no pueden ser los líderes de la asociación, así de separado están. Ellos no pueden tocar esa plata. Es totalmente ilegal porque Ni siquiera tienen poder de decisión sobre la asociación. es una entidad aparte, la cual si no paga, yo Ujú. tengo todo el derecho de ir al Poder Judicial y demandarlos por un Sí, incumplimiento de pago. Ujú. sí, claro. Ahora, Imanol, después de semejante cosa, cuéntenos, ¿qué fue lo que usted hizo? Inmediatamente llamé a mi abogado Bien hecho. porque yo sabía que no me estaban haciendo algo legal, yo sabía que eso no era lo correcto. O sea, como una empresa que acaba de obtener contratos nuevos me va a decir, es que no tenemos dinero, póngase en los zapatos de la empresa. Ah, Sí, qué lindo. eso no es problema de usted, empezando por ahí. Totalmente, digamos, yo se lo mencioné a los recursos humanos, vea, eso no es mi Es, problema. es impresionante cómo, por el miedo de cómo ellos pueden retenerte el dinero, meterte en un problema, porque mientras lo peleas no tenés sustento, como estoy seguro de que estas cosas pasan todos los días y no solo en temas de despidos, en el que las personas o ignoran por completo los derechos legales que tienen sobre lo que les quieren hacer o lo saben y porque tienen una situación de necesidades, más yo tengo que alimentar a mi familia, más yo tengo que pagar mis cuentas y yo puedo pelear esto, pero mientras tanto no voy a poder obtener nada. ¿Cómo se aprovechan empresas porquería que mae, no son poquitas? Sinceramente, Y no la son gran pequeñas. mayoría, No, y la gran mayoría de empresas se no son comporta así. emprendimientos. Sí, Ujú. sí. Pero grandes o pequeñas se quieren comportar de esa manera en general porque simplemente todo se mueve tan lento que aunque saben que están rompiendo las reglas, los maes eh, apuestan a que vos vas a quedarte callado por lo difícil que va a ser pelearlo. O por el hecho de que no querés confrontar, porque como dice el título de
el tema principal de lo que es este podcast. Así nos acostumbran a hacer, calladitos, sumisos, endeudados para no hacerles problema, porque si estás endeudado no puedes pelear mal, y explotado porque de ahí obviamente la pobrecita empresa tiene que sacar el dinero para el cuarto yate de su CEO, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, quiero plantear algo también. Bueno, en el caso de Imanol, tienen la oportunidad o tuvo la oportunidad de consultar con su abogado, pero este tipo de casos, como dije en el podcast antepasado, creo, es un caso que el Ministerio de Trabajo puede ver también. Ellos tienen ahí un chat, tienen un teléfono y te pueden asesorar con respecto a esto. Para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Cuando ese tipo de cosas suceden, cómo se puede pelear, porque es que en realidad de ahí, esa plata es de uno. Por Es que supuesto, y puedo creer que hubo personas en la empresa que ni siquiera se asesoraron con un abogado o con el Ministerio de Trabajo y simplemente los pusieron entre la espada y la pared de que o firma o firma. Sí. No, Sí. y lo que siempre hablamos, que probablemente mucha gente no tiene otra opción más que decir que ok, porque tal vez era el único sustento, es preferible recibir, por ejemplo, toda la plata que hicieron, menos el 20% antes de estar varios meses sin saber si pueden conseguir otro trabajo o algo que les pueda sustentar. Hay un dicho popular casualmente que dice que es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Entonces, normalmente tendemos a, ¿verdad? Como en esas situaciones a tomar lo que nos ofrecen para no irse a la larga, ¿verdad? Y precisamente porque uno dice, bueno, y de feria no tengo plata, ¿cómo voy a pagar un abogado? Pues hay mucha gente, dependiendo de las circunstancias, que no pueden darse ese chance de ir y buscar un abogado como primera opción. Me parece muy bueno la acotación que hizo Gabo de que, bueno, siempre está el Ministerio de Trabajo y que pues ese es como la opción que todos, independientemente del tipo de empresa y de recursos que se tenga, pues esté ahí presente para irla a utilizar. Ellos tienen abogados especializados en eso y pues en un caso como este, que yo todavía estoy en shock de lo que dijo, o sea, yo no sé ustedes, pero me parece tan repugnante eso, póngase en los zapatos de la empresa. O sea, ¿qué clase de persona le dice eso a alguien que está perdiendo? Primero que va a perder su trabajo. Yo sé, todos los middle managers que existen en este puto, Bueno, mundo. 99.9. Y te lo dijo a tu superior, o fue alguien de HR, o fue el dueño, ¿quién fue? Nada más como para... Ok, para ponerlo un poco en contexto, todo se veía mal desde que la madre que tenía recursos humanos, que era la HRBP durante como 6, 7 años, de un día para otro renunció. Y ahí todo pintaba absolutamente mal. Sí. Y a mí, la persona que me atendió fue la HR assistant. Y simplemente fue así como, me Sí, tocó el decirle estas barco se palabras. estaba hundiendo y los maes barco se estaba como, y el capitán fue como, mae, agarren los botes salvavidas antes de que la tripulación se dé cuenta. Ay, qué Totalmente. asco de personas. Ve, esas personas, por eso es que yo siempre tiro tanto, mae. Tanto que la gente dice, mae, es que usted lo que se queja es porque a usted no le gusta, bla, bla, bla. Mae, todos esos lugares, CEOs, CTOs, VPs, todos esos, mae, ellos están en esas empresas porque son sociópatas de alto funcionamiento, porque legalmente no les importa por el bien de la empresa y por ende sus bonos, no les importa destrozar la vida de cientos o miles de personas con tal de hacerlo. Que de hecho yo estaba hablando con Norman ahora más temprano y en una conversación yo le decía, mae, yo digamos, yo que soy hiper, bueno, no hiper, pero que soy completamente capitalista, mae, yo decía, aún así, sí, a necio, dígame que no. No. Aún así. O sea, aún, sí, pero claro no. que sí, claro que sí. Lo que yo digo es que aún así, las empresas que crecen de ese tamaño no deberían existir porque es imposible estar allí arriba sin tener que ser un sociópata, mae. Ya no por una cuestión de que yo quiero que regulen, no.
con ustedes, mae, yo me peleo con eso, regulación nada, pero el problema es un problema de comportamiento humano. Ujú. Sí, Totalmente. sí. Ahora, Y de control incluso, porque ya se vuelven tan grandes que ni ellas mismas ni sus estructuras son capaces de manejarlo. No lo pueden no. manejar bien. No hay forma de hacerlo No hay eficiente. forma, ¿no? De hecho, yo creo que por eso es el auge de los, ¿cómo se llama esta ahora? Los bullshit jobs, o cómo es que se les Los llama. bullshit jobs, sí. Mae, no, totalmente. Y lo peor de todo es que ni siquiera es manejable hasta cierto punto con gente capaz. Lo peor de todo es que estas estructuras de empresas están hechas para poner a los más estúpidos arriba. Ujú, ujú. Sí. Créame que sí. Bueno, entonces, retomando un poco, bueno, ya vimos, ¿verdad? La clase de vulgaridad que esta empresa le ofreció a Imanol, a pesar de que él tiene todo el derecho de recibir la cesantía y los derechos que él generó. Parte de lo que nosotros estamos conversando es el temor, ¿verdad? Porque mucha gente no tiene es un segundo trabajo, algo que nosotros en los podcasts decimos de forma muy repetida, pero nos damos cuenta, que en el mismo ejemplo con Imanol, de que no siempre se queda en la calle. De hecho, Imanol mismo nos puede contar ahora la segunda parte, ¿verdad? Que es, ¿cuál fue la reacción de él? Bueno, ¿cuál fue tu reacción, Imanol, a partir de este momento que ya estás sin trabajo? Pues obviamente las cuentas van a seguir llegando, los recibos hay que seguirlos pagando. Entonces creo que lo más rápido que logré pensar en su momento, porque una empresa no te va a contratar de un día para otro, Sí, ¿no? o una buena empresa, hacer Uber. Creo que fue lo más factible y es una opción que pues genera bastante dinero a nivel mensual, pero hay que ser bastante ordenado con las cuentas, porque si vos no controlas que tenés mucho efectivo, pues vas a querer gastarlo. Yo, de hecho, te quería preguntar con eso, porque la noción que la gran mayoría de nosotros tenemos con Uber es que más bien Apenas dan es la cuenta. apenas dan las cosas, que la vara no es muy buena, que la gente no le va muy Ujú, bien, que la empresa, que correcto. esto, que se pellejea demasiado. Uno conoce Ubers también que le dicen, mae, es que esa vara apenas da. Y cuando yo estaba conversando con vos me diste una realidad completamente diferente. Entonces, esa discrepancia, ¿de dónde viene? Ok, esto funciona de la siguiente forma. Si usted es una persona mediocre que se conforma con lo mínimo, usted no va a hacer dinero en Uber. Pero yo y tengo varios amigos que somos el claro ejemplo de que sí se hace plata en Uber, solo que hay que pues, trabajar porque nada cae del cielo. Yo en mi caso salgo a las 5 de la mañana y ya a las 3 de la tarde vengo para la casa con 40, 50 mil colones todos los días. Wow. Que si nos ponemos a hacer un poco de cuentas, sí, por supuesto, si nos ponemos a hacer cuentas es un salario de un technical support promedio. Si vos trabajas usualmente 20 días al mes, inclusive agarrando así un Agarrando trabajo libres, como un lunes a viernes, agarrando libres 20, 30 días al mes, eso es 1 millón de colones al mes. totalmente. Y yo no perdono, Es- entonces, Incluso, perdón ahí, incluso por ejemplo, si fueran solo 40.000 colones, como usted dice, que es digamos lo mínimo, trabajando solamente de lunes a viernes y trabajando de 5 a 3, de ahí son 800.000 pesos mensuales. O sea, obviamente nadie sale de pobre con eso, pero es algo que te permite, es algo que te permitiría pagar la U. totalmente. Puede que sí, lo que pasa es que normalmente nosotros Depende de la U. Es que a eso iba, porque mucha gente, por ejemplo, llega y dice, es que yo no puedo estudiar y yo no puedo trabajar al mismo tiempo, o es demasiado pichaseado, porque, por ejemplo, yo tengo dos compañeras en realidad, que ellas trabajaban, estudiaban. El problema es que parte de lo que estamos viendo acá es el temor que le meten a uno las universidades. Ya hemos hablado de esto hasta el cansancio, la gente que nos conoce, no se pueden ir a verse los primeros podcasts, ahí les tiramos fuerte a todas las universidades, porque es algo que definitivamente nosotros dejamos de creer. Es algo que nos condena básicamente a costos inimaginables. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la Latina,
yo recuerdo que un cuatrimestre eran por lo menos 600, 700 mil pesos, porque era, no recuerdo cuánto era la matrícula, pero recuerdo que los laboratorios eran como 200.000 pesos Sí. cada uno y cada materia eran como 175 o 150. O sea, vos matriculas cuatri completo, puede fácil ir de 6 tejas a 1 millón de pesos. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Sí, hay universidades, cursos en los que vos podrías llevar eso, pero hey, no te da el chance, por ejemplo, la Latina ¿cuál se llama? ¿Cuál es esta otra? ¿Cómo se llama? ¿La Veritas? No, la Veritas no. Bueno, es que esa no la conozco, pero la Fidelitas. Veritas, Este, Enfotec, todas son particularmente sí, sí, pero es que caritas. yo no las Sí, conozco, es que yo conozco de primera mano la la Latina latina. y la Fidelitas. Y hey, lamentablemente los horarios no se prestan para. Entonces, ¿a qué va la situación? ¿Cómo has logrado vos, mae, avanzar profesionalmente con tu trabajo en Uber? Ok, te soy sincero, es cansado, porque no voy a mentir, tampoco sería, o sea, decir que es suave sería una mentira, pero, Sí, claro. o sea, con compromiso, si usted tiene una meta, una visión, es posible. Yo estudio en CodeMinds alrededor de 4 horas a la semana, por día. Cuando llego de trabajar en las noches, también me queda un rato como para mis cosas, para jugar Play, para la familia y pues, dormirse temprano. Tampoco es que me quedo hasta las 2 de la mañana así haciendo perro, ¿verdad? O sea, es un compromiso con uno mismo, ¿verdad? Porque si vos te pones a ver, si en los años de antes los padres de uno, bueno, al menos mi papá en su momento, si él hubiera dicho, no, es que estoy cansado, no voy a ir a trabajar, el dinero no llega. Sí, claro. Ay, no solo tu papá, cualquiera. Sí, cualquiera. Eso sí. Pero sí, o sea, ha sido un compromiso grande conmigo mismo. Estoy que le quiero meter un poco al gimnasio, entonces ya eso es gastar un poco más de energía, un poco más de tiempo, pero sí se puede. No hay que ser tan mediocre a veces de decir, es que no se puede. No, sí se puede, pero es que tiene que echarle ganas. Sí, sí. Sí, nunca deja de costar. Por No, no. supuesto, nada que sea bueno va a ser fácil. Sí. Por lo general. Las herencias, dice. Para todos los que no somos Nepo Babies, la vara siempre cuesta, mae. Sí. La vara siempre cuesta. Y ahora, volviendo al tema de la universidad, es que como fue hace mucho el tema que le tiramos a la universidad, así que para los nuevos dientes. Parte de las cosas que yo veo malo, por ejemplo, de entrar a la universidad, ahora que vos estás hablando de esto, bueno, lo de siempre, ¿verdad? Los horarios y los costos, que son estúpidamente altos y los horarios no siempre favorecen, ¿verdad? La gente como vos, Emanuel, que tiene que trabajar, incluso la gente como yo, que tenía que bretear para estudiar, man, porque, hey, como dice Víctor, no somos nepo babies, man. Lamentablemente a nuestros tatas no les sobraba la plata, man, y obviamente a mí me ayudaban, pero no alcanzaba para todo, man. Entonces, hey, hay que bretear. Este, el problema que siento yo en este momento con las universidades, que no es un problema nuevo, sino que es un problema del que estamos hablando desde el capítulo 1 de este podcast, son, por ejemplo, los programas. Los programas tienen que apegarse a cierta burocracia que viene de CONESUB. Yo no sé cómo será en otros países, pero aquí en Costa Rica las universidades tienen que enviarle un programa a CONESUB tiene que estudiarlo, tiene que aprobarlo y después tiene que llegar y decir y cambiar ese programa es un mierdero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas universidades de ahí hacen el programa y enseñan eso una cantidad infinita de tiempo. Por ejemplo, cuando un amigo de nosotros, José Alexis, entró a estudiar en la Fidelitas, a él le estaban enseñando Flash. Y Flash tenía ya como 2 años de estar, ¿cómo es que se dice? Que ya ni Adobe le daba soporte. Sí, ya era Entonces, Legacy. Era un soporte. Legacy, sí. Sí, sí, O sí. sea, ya no habían páginas en Flash, ya ni siquiera Google las metía en el search porque, o sea, no funcionaban. Y a él le estaban enseñando Flash. Entonces, Que es totalmente innecesario. Porque, ¿qué le vas a totalmente. decir? ¿Y qué es el problema? Que el mercado avanza muchísimo más rápido de lo que avanza la burocracia. Entonces, por ese lado tenemos... Sí, sí, es que lo hemos dicho, como dice Gabo, lo hemos dicho montones de veces, es casi siempre el tema sale en todos los podcasts. Las universidades son una farsa, huevón. Yo les voy a Se- ser muy honestos. Para mí, la universidad, y respeto al que vaya a la universidad o al que haya ido, pero para mí una universidad es perder el tiempo en muchos cursos de relleno que al final no te van a dejar nada en la vida. es que
Yo no sé si la gente entiende el contexto histórico de dónde eran las universidades. Las universidades eran centros de investigación donde la gente iba a discutir ciertas cosas, aprender ciertas cosas, masterizar ciertas cosas, pero y no, no significa que esto tenga que ser así o que el conocimiento tenga que seguir de esta manera, pero era una institución pensada para la alta sociedad, para la gente que tenía la plata, para no preocuparse por tener que generar. Sus hijos iban a aprender porque no tenían que preocuparse por eso, no tenían que preocuparse por comida, no tenían que preocuparse por sustento. Eso no significa que después no evolucionó a que el conocimiento fuera para todos, en especial con algo como el Internet. El problema es que todavía seguimos pensando que la forma en la que nosotros aprendemos es ir a esas instituciones que no han cambiado desde hace cientos de años. Están todavía hechos para consumirte todo el tiempo Y el y, dinero. y la gente y el dinero. ¿Por qué? Porque es que para mí la universidad es una mentira. No es porque uno no quiera que la gente aprenda. De hecho, yo soy el que más aboga para que la gente utilice la información a favor suyo. Me da cólera que todo el mundo tenga una de estas mierdas todos en su bolsillo y todo el mundo lo usa para ver estupideces en TikTok, cuando aquí está literalmente todo el conocimiento del mundo, todo lo que usted quiera aprender, todo lo que usted quiera ver, todo, opiniones y demás, y se encierran en un poco de tonteras, de opiniones que van con lo suyo y de videos de gente haciendo estupideces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las universidades, el problema es ese. El tema que nosotros estamos tocando es sumisos, endeudados, explotados. ¿Cuál es la primera parte en la que permiten las empresas y la gente que te quiere controlar en el sistema? ¿Cuál es el primer paso? Te endeudan con una deuda estudiantil. El mismo círculo vicioso hace que todos los papás, por querer lo mejor para vos, repitan como loras lo que no saben, porque tampoco es gente que ha tenido plata, y que te digan, mira, mi chiquito, es que vos tenés que estudiar para que te vaya bien. Te metes, sacas una deuda de CONAPE y salís con un pie, y salís con un pie atrás, porque salís, no te dan trabajo, pero tenés que empezar a pagar tu préstamo. Entonces ya no te queda otra que agarrar lo que sea que salga. No te queda otra que meterte a ese trabajo de call center explotado y mal pagado. Y No te queda otra que ser sumiso. Desde ese punto tenés que ser sumiso, porque aunque te traten como un culo, entonces tenés que aguantártelo porque nadie más te da trabajo. Como apenas te pagan para pagar la deuda, no puedes capitalizar para mejorar tu forma, tu estilo de vida. Te tienen explotado, entonces ni siquiera tenés tiempo para irte a estudiar algo porque llegas a la casa muerto en vida. Que si fuera no solo lo cansado, es que esos trabajos te chupan el alma entre los managers tratándote como si vos fueras una basura, los clientes pegándote 4 gritos, mae, la gente no tiene ganas de vivir y menos va a generar una especie de valor propio para decir, puta, yo debería estar mejor que esto. Más bien te empiezan a condicionar que eso es una mierda y que deberías vivir de esa manera. Sí. Ese es el primer paso. Las universidades son el primer paso para meterte ahí. Ahora, quiero hacer una aclaración. Yo sí considero que hay ciertas carreras que por lo menos para cierta gente estar seguros sí deben pasar por universidades. Entiéndase, por ejemplo, medicina y demás. Absolutamente. Totalmente. Ahora, Medicina. esto es un podcast sí. de tecnología, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. lo que hablamos Yo, es de tecnología. yo iba a hacer la misma aclaración Sí, Aquí hay un, para que no fueran a funar de una vez el tema ¿verdad? sí. ahí hay un tema muy importante. Muchas de esas carreras, desafortunadamente, son un privilegio. Uno, porque son caras. Y sí. si vos no tenés cómo pagarlas, irte a agarrar un préstamo no es la forma más inteligente de hacerlo, créame que no. Segundo, Incluso, cuando vos salís, no vas a ganar como un doctor famoso porque tenés una deuda. Y yo conozco un montón de doctores que no ganan una cantidad considerable o más que muchas otras personas. Los que ganan un montón es los que la familia tiene la plata para ponerle el consultorio. Entonces, ahí hay que consolidar una realidad de algún tipo, mae. Por supuesto que hay cosas que se pagan muy caro. La pregunta es, ¿vos tenés cómo obtenerlo? O porque te dicen que tenés que perseguir lo que vos querás a toda costa, te meten en la trampa donde te atrapan por completo. Sí.
Víctor mencionó antes algo que me quedó resonando porque yo también pienso que el modelo no ha cambiado y eso es como el núcleo de todos los problemas alrededor de la educación en general, no solo la superior, sino en general, ¿verdad? Se siguen arrastrando estructuras y formas bueno, empezando porque todavía la mayoría de las universidades mantienen, bueno, si no hubiera sido por el COVID, estaríamos todavía con la educación solamente presencial, magistral de siempre, ¿verdad? Y con pizarrita y todo, y algunas universidades ni siquiera hasta con diapositivas de estas que ya se me olvidó Y cómo se haciendo llama exámenes esta. en papel. Y haciendo exámenes en papel de programación. A mí me Comprando tocó hacer el cuaderno de A mí exámenes, examen. también, a mí me tocó hacer exámenes de programación en papel. A mí También. también. a mí también. Y Estupidez. son de las digamos, antes se mencionó que temas que como los programas que cuesta mucho porque hay que enviarlos al Conesub y todo el asunto. Sí, eso puede ser motivo de algunos atrasos o algunos de los bloqueos, pero cuadernos, hacer exámenes en cuadernos de papel en una universidad privada, eso no es culpa nada más que del modelo asqueroso en el que se ha convertido la educación como otros, ¿verdad? Que es solamente para adentro, para las bolsas de los Sí, claro, dueños. porque esos cuadernos se pagan, los cuadernos de examen, güey. Exacto, y no hay reinversión en mejorar incluso su propia gallina, los huevos de oro. Además, el punto es este. ¿Qué le sirve más a una universidad cuando se ha convertido en un negocio en vez de un lugar de estudio? Que una persona salga en 4 años y se haga un profesional y no vuelva, o que el MAE fracase por completo y le sigas vendiendo ahora la licenciatura, ¿Sí? ahora la maestría, ahora el doctorado. Ellos te preparan para fallar, porque cuando fallas, lo único que te dicen y lo que se dice toda la sociedad, ay, es que vos no tenés suficiente preparación, ahora tenés que sacar una especialización en esto, y entonces te siguen cobrando. Los maes, por esa razón, no te enseñan, tienen un montón de cosas de relleno, pero nunca te enseñan a hacer un currículum, nunca te enseñan a hacer un presupuesto, nunca te enseñan ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en fucking ningún lugar. Nada, absolutamente nada. Pero es que ¿quién le enseña a uno? Sí, es ahí donde está el tema. No, es por eso que nosotros aquí en CodeMinds específicamente lo que hacemos es eso. Queremos sacar la formación técnica lo más rápido posible, los bases que se necesitan para que luego las personas aprendan solos, aprendan por medio del trabajo, aprendan colaborando con proyectos personales, con proyectos pasión, con freelances, con eso, pero sacarlo rápido. Y después a las personas que se gradúan, específicamente, nosotros llegamos y le damos ese tipo de cosas durante el proceso de certificación. Va más allá de solo que, pucha, madre, manda huevo. Esto es lo que deberían hacer todas las universidades. Yo estaría feliz con que todo el mundo hiciera esto, pero ese es el punto. Después de eso, la idea es llevarlos a conseguir un trabajo, pero a ayudarles a entender cómo funciona un perfil profesional, inclusive darles formación financiera básica. O sea, no necesitas ser un contador, no necesitas ser un economista para un montón de conceptos que son básicos. A mí me gustaría añadirle algo al tema de la escuela. Perdón que los interrumpa y tal vez me funen por esto, pero a veces yo siento, vea, digamos, a las personas que son católicas siempre tuvieron el catequismo, toda esa cuestión de cosas. ¿Por qué en vez de religión no dan un tema financiero que les ayude a las personas realmente en la vida? ¿Qué me ayuda a mí la religión? ¿A entender de que hay que darle plata a la iglesia? No, gracias. Es el mismo tema que con los estudios sociales y cívica. Los maes necesitan venderte la idea de tener algo que seguir, Por lo de menos tener con unas cívica yo reglas. sí difiero. Y yo también discrepo, Ahora le porque por lo enseñan menos leyes. exacto. De hecho, podrían aprovecharse para enseñarle a uno más sobre leyes, Yo, porque en lo personal, lo que aprendí de cívica fue literalmente cómo apegarme a un patriotismo como si la gente fuera a es, darme algo a mí solo por defender a mi país en es, vez de es, criticarlo cuando las cosas no están es que bien. mencionaste también estudios sociales. Digamos, sí, cívica es Igual, una cuestión más de patriotismo, pero totalmente de acuerdo. Hay cosas, bueno, yo soy ya bastante de vieja escuela y estudié
es, mi educación fue pública, primaria y secundaria. Un paréntesis, Es que Ajá. Norman no parece, pero él es Don Norman, ¿verdad? Pero él no parece. Don Norman es mi papá. Don Norman es mi papá. No, su papá es Norman Senior, man. Este es Don Norman. Ahí hay varios años, más que todos nosotros. Entonces, Y orgullosamente oriundo de Alajuela, estudié en la Ascensión de Esquivel, primaria, estudié secundaria en el Instituto de Alajuela, y en aquellos años, mae, alguna gente se queja de educación por el hogar, yo digo, mae, fue genial, a mí me enseñó a poner un botón, me enseñó algunas cosas básicas de cocinar, no soy bueno en la cocina para nada, pero me trataron de enseñar. En el colegio, me dieron artes industriales, eso es muy útil. me enseñaron a soldar, Ojalá me hubieran enseñado a soldar. a unir cables, a hacer empalmes eléctricos, ciertos conceptos eléctricos. Mae, Nada de eso, ni una sola de lo que vos estás describiendo ajá. pasó en ninguna de las escuelas en las que yo estuve. Y lo peor es que yo hubiera sacado muchísimo más valor que el montón de estupideces que me pasaban enseñando ahí. Vos me conoces, yo le saca un montón de provecho a esa educación. O sea, para darles un poquito de claridad lo que pasa, este mae desarma su propio carro solo porque quiere limpiarlo y lo vuelve a armar. Y no me refiero con desarmar con quitarle la radio. No. En el garaje del mae están todos los fucking tornillos y todo el motor desensamblado y el mae lo vuelve a armar como si estuviera volviendo a armar un Lego. Como si Y lo fuera un importante, Lego. no sobran piezas. No saben piezas. Sí, yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso, pero que el carro Que quede completo se es mueva otra. después de eso es El otra carro cosa. prenda son otros 100 pesos. Sí. Y montándome sobre el comentario que hacía el compañero, pucha, qué valioso sería, así como antes daban educación para hogar, que digo antes porque yo creo que ya no la dan, No, ni siquiera me lo por, dieron a mí. porque no hay uno de educación financiera básica, Ujú. ¿verdad? Que le enseñan a uno, por ejemplo, cómo funcionan las tarjetas de crédito. ¿Cómo funciona el interés compuesto? Cómo Ajá. funcionan las fechas, cómo funciona el interés compuesto. O sea, tantas cosas que cuando uno ya recibe el primer salario no tiene idea. Y simplemente va uno con su primer salario, pum, a sacar un Xbox o una tele en monje y que lo va a desangrar. Y después de rebajas, vos no lo vas a decir lo compras. Vos ¿No? lo que vas y es que lo sacás a mini cuotas, ¿verdad? Sí, A fin de cuentas, Exacto. ajá. pagando un montón de Exacto. intereses. Todo lo puedo No en el les banco me sirve. La fortalece. respuesta por qué no hacen No eso les es porque sirve, no no les les Sí, sirve. no les sirve, obviamente. ¿Por qué no les sirve? Porque no necesitan endeudados, sumisos y Ujú. explotados. E Chicos, ignorantes. vean, voy a darles un dato muy interesante, ahorita que estamos hablando de las universidades, como para ir dándole otra vez el cuerpo y retomando. En Latinoamérica, como siempre, aquí abajo vamos a poner el link para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? En Latinoamérica, más del 65% de los graduados trabaja en un área distinta a la de su carrera. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Más del 65% de la gente que estudió y tiene una carrera no la está ejerciendo, o sea, la estudiaron por vacilón. Que si todo ese tiempo, en vez de estudiarlo y endeudarse, hubieran ido a trabajar en lo que ya trabajarían, tal vez hubieran subido de cierta manera o hubieran tenido el dinero para guardarlo mientras tal vez viven un poco, para los que tienen la suerte de seguir viviendo con su familia, que de hecho eso va creciendo porque ahora nadie tiene casa, y tal vez con eso podrían ya con conocimiento, con experiencia de vida, con años, decir, pucha, ¿sabes qué? Debería buscar qué es valioso en el mercado en este momento e ir a sacar un curso libre de eso. A ver si me contratan en eso. Incluso, vea, que es otro dato curioso de la OCDE. El endeudamiento estudiantil en jóvenes menores de 30 años, que es lo que vos estás diciendo, ¿verdad? La gente que está saliendo y que ya, digamos que está terminando una carrera o la lleva ahí a medias, dice que el endeudamiento en jóvenes menores de 30 años creció más del 40% en los últimos 5 años. 40% en los últimos 5 años.
Es muy curioso, pero inclusive en Estados Unidos esto es peor porque allá la educación es ridículamente cara. Claro. Y sabes qué, la gente se pasa quejando, es que los salarios no suben, la gente no tiene para comprar una casa, pero al mismo tiempo ninguno deja de hacer lo que estamos haciendo todos en masa, que en la deuda principal estadísticamente en todo el occidente, Estados Unidos, Costa Rica, toda Latinoamérica, abajo, la deuda principal que no te permite aplicar para hipotecas, que no te deja ahorrar, que no te deja, es la deuda estudiantil. Literalmente las universidades están asegurando de que vos estés demasiado endeudado para mejorar tu estilo de vida o independizarte de tu familia. ¿Sabe qué es lo que a mí no me gusta de las universidades? De que vos te graduas de ingeniería en sistemas, no sé, duras 3 años de tu vida, por dar un tiempo. Cuando vas a buscar trabajo en LinkedIn o en la aplicación que sea, la experiencia es de 3 años mínimo. ¿Dónde vas a sacar 3 años de experiencia que perdiste estudiando? Y lo que decía Gabo ahora temprano, la gente dice que es que estudiar y trabajar no se puede. No, sí se puede, pero es que hay que echarle Se puede, ganas. pero es muy pesado. Echarle ganas. ¿Y dónde Es- se haga? Yo sé, o sea, hoy le estamos tirando fuerte a que se meten a Coinbase, pero es que duele muchas veces en muchos sentidos ver cómo la gente pasa tanto tiempo en la universidad, sale y no encuentra brete, man. Y es que no pasaron ahí 6 meses o un año, man. Hay gente pasando 5, 6 años, porque, man, la carrera dura 4 años, mentira que la sacas en 4, man. O sea, siempre va a haber ahí un cálculo 3, man, que va a joderte, man, una mierda de esas. Yo Entonces, estuve como 5 años y 5 o 6 años en la UNED sacando ingeniería informática. sí, y son cosas como dice Manuel, que vos salís y lamentablemente, como lo único que te guían muchas veces es gran parte basura, no sabes cómo hacer el currículum, no sabes cómo interactuar en LinkedIn, no sabes un montón de cosas y te piden un montón de Y mierdas. peor aún, ni siquiera tenés el conocimiento técnico adecuado, porque esto lo hemos discutido en otros podcasts con el mismo Alessandro. Él estuvo en la UNED hace 6 años y no entendía cómo programar nada, no porque el man no sea bueno. De hecho, literalmente yo lo contraté a él para ser uno de mis programadores, porque el man es muy bueno. Pero cuando él llegó a CodeMinds, él llegó frustrado, harto. De hecho, no quería estudiar nada más y de pura guava, en un sorteo especial que hicimos en el momento, él se ganó los cursos, los llevó. Y cuando lo estábamos llevando, y aquí que Alessandro me ponga en evidencia, me diga, mae, todo lo que estamos viendo aquí, nunca lo había entendido en la universidad. Ok, para que entiendan un poco, antes CodeMinds cobraba los cursos. Como CodeMinds, pues la idea es que la gente logre superarse y demás, los cursos ahora son gratuitos. Pero antes, por ejemplo, Alessandro se ganó la posibilidad de llevar los cursos de forma gratuita. Antes que se cobraban. Ahora ya no se ganó nada, Alessandro. Son gratis ahora. Se mamó, ¿no? De hecho, de hecho, esto varias veces amigos. Yo aprendí, que puede ser un año que estuve en CodeMinds, más de lo que yo aprendí en la universidad. Y no significa que en la universidad no haya aprendido, sí aprendí muchas cosas. Pero llegar a lograr entenderlo bien y ya poder aplicarlo con conocimiento fue hasta ese año, digamos. Yo lo que me gustaría añadir es de que yo tengo casi media carrera, si no es que un poco más, tal vez un 65% de ingeniería en sistemas era en latina. Y yo llegué, creo que fue a Progra 3, me parece, Progra 2. Y nunca entendí absolutamente un carajo. Y hablé con Víctor, Víctor me explicó cómo funcionaba todo, me he visto los cursos y he entendido más en meses que lo que llevo de carrera, que son como 2 años y medio. Y otra acotación, mucho de lo que yo aprendí durante la universidad fue también porque es la UNED, pues yo que me lo enseñé porque los profesores no me enseñaron nada, yo no preguntaba y el maestro decía, no sé, o pregúntale a la cátedra, y yo, mae. Gracias. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Muchas veces, bueno, volviendo ahora al tema del trabajo, no tanto la universidad, sino más, bueno, en realidad también los dos, ¿verdad? Porque en la universidad nosotros nos lo pasamos cagando y muchas veces, en la misma universidad, preguntar mucho se ve como feo. Ya el profesor le da pereza explicarte y demás, ¿cómo se dice?
no sé, como No, tutorías, era ellos una hora así. tampoco lo saben, lo hemos hablado mucho, es un círculo vicioso de personas que estudian en la universidad, no encuentran trabajo y Ujú. cuando fracasan en encontrar trabajo, lo que hacen es que los contratan las universidades para enseñar, porque yo siento decírselo, pero digamos, las universidades aquí, los profesores son extremadamente mal pagados y aunque fueran bien Ajá. pagados, no conozco ni uno solo que le paguen ni cerca de lo que los puestos de más alto perfil en empresas extranjeras hayan. Estamos hablando de puestos de 8 a 12 mil dólares. Man. Mentira que les pagan así en la universidad, ni cerca de pagarles así en la universidad. Entonces, díganme ustedes, si yo fuera un mae que puedo conseguir eso, ¿ustedes creen que yo voy a ir a pasar durísimo que todos los estándares de la universidad, todo el desmadre de tener que ir a dar clases, la estructura burocrática asquerosa de esas universidades para que me paguen 600,000 pesos, mae? Sí. Cuando tengo acceso a 8, 12 rojos y si soy de los chivísimas que me contratan allá a Silicon Valley, 20 rojos, mae, al mes. Que eso ya es Sí. voladísimo, mae. Aquí sí me permiten también hacer otro disclaimer, otra aclaración, ¿verdad? O sea, aquí nadie está en contra de los profesores de las universidades, más bien, como Víctor mencionó, Ah, no. Les pagan muy mal. Sí, están está muy muy mal. mal, o sea, Estamos más con bien, Los ustedes. profesores en general, ni exacto. siquiera solo los de la Sí, universidad. en No, no, Sí, general, sí. en en general. general. En Es, general, y ya sea público o privado, ¿verdad? Yo soy del pensar de que las personas, las profesiones que trabajan en salud, ¿verdad? Curándonos a todos y trabajan educándonos y educando a los hijos de la gente, deberían ser de las personas que más ganan Sí. de todas las profesiones. Eso, yo moriré con eso, convencido. y es ahí donde está la vara. Nosotros aquí tenemos un problema gigantesco de calidad y de estándar. ¿Pero por qué? Porque se les paga mal. Ahora, si eso es un círculo vicioso, se supone que es el gobierno, el aparato gigantesco, el que tiene que dar el primer paso. Debería subir los salarios al mismo tiempo que dicen, ok, bueno, señores, vamos a empezar a pagarles por acá, pero ustedes van a tener que hacer esto con su calidad, así de inmediato. Bueno, Pero, Vic, en el sector, se supone que en el sector público, de lo que son tanto, sobre todo en educación superior, es donde pues más se gana, ¿verdad? El privado siempre paga menos y eso lo ve uno casi que en todos ¿cómo se llama? En todos los tipos de trabajos. Privado siempre va a pagar menos, el gobierno tiende por eso siempre se critica al gobierno, de que, ¿verdad? No todos, no estoy generalizando, pero en educación, por los pluses y todas esas varas que más bien nosotros sabemos que hay algunas que son abusos terribles Sí. y que no deberían de existir. Pero, sí, al transformarse la educación, sobre todo la superior, pero ahora todas en negocio, eso solo dejó que la calidad baje, porque los profesores ganan mal, nada más se cumplen con ciertas métricas, lo que importan son métricas, ¿verdad? No importa realmente si la persona Se tiene aprendió, ¿no? vocación, no, y si el educador tiene vocación, ¿verdad? De Es que enseñar, esa es no, otra. no, porque todavía hay es, profesores que no tienen la madera para ser profesores y igual no, imparten No, no, para clases. No, nada. y es lo que más hay ahora. en general la gente no tiene la vocación para ni la paciencia, ni la formación, ni el conocimiento, ni la calidad. Y de hecho Correcto. yo no diría esto ahora. En general yo he visto que las experiencias que la gente tiene es que el profesor era una persona que decía, se hace esto porque yo digo y copien esto y punto y no te explican el por qué. Y si jode mucho, le pega un borrador en la frente. O el Sí, profesor, como me tocó a mí la leyenda, o el profesor que era famoso porque él decía, a mí hay 40, me pasan 5. Y sí, se los Y jacta, más, además jacta de de eso, eso. los además de más eso, que eso están es lo que más orgullosos de intolerable. ser tan malos profesores que hacen que la gente no entienda. O sea, en la estúpidamente de ellos, es que yo les hago un reto porque yo soy buenísimo. No, imbécil. Eso es que 35 personas no están entendiendo ni mierda lo que vos dijiste. Eso no es ser bueno, eso es ser un idiota. Los 5 que pasan porque eran como Alessandro, que se fueron a buscar las cosas ellos mismos cuando no te entendieron a vos. Y ¿sabe qué es lo peor, man? Que muchas veces, y lo digo porque lo hizo un compañero mío en la universidad, cuando uno dice que en realidad la persona, en el caso de los profesores, no sirve para nada, mae, usted sabe que ya perdió ese curso. Y es, y Así. es, y es algo
que bueno, ahorita que usted me lo hizo recordar, ¿verdad? En el aspecto de la universidad, porque recuerdo que ese compañero llegó en Facebook, honestamente, y puteó al profesor, dijo que era una picha, que no explicaba bien, que no sé qué, y yo creo que se le olvidó que él tenía agregado al profesor. Obviamente el Sí, sí. profesor llegó y Sí. o sea, en la clase llegó y puso el post, ¿verdad? Y le dijo, ¿usted Ajá. qué piensa de eso? Y mi compañero le dijo, bueno, usted sabe lo que pienso. Sí, ahí está. Obviamente, mi compañero perdió el curso. No sé si por bueno o malo, pero resultó obvio que lo iba a perder. ¿Y a qué vengo con esto, man? Que esto pasa no solamente en las universidades, sino también en los trabajos. Cuando usted llega, por ejemplo, y usted dice, no me voy a quedar a hacer extras, cuando usted dice, esto no me corresponde, no voy a hacer este trabajo extra, usted se limita a hacer lo que le están pagando, el mal llamado quiet quitting, que también hemos hablado de eso, usted se convierte en la oveja negra, ya sea de la universidad o del trabajo. Me Ujú. ¿Qué gustaría, conlleva esto? Que es uno de los temas que vamos a hablar, el precio de decir la verdad, el precio de decir lo que es, mae. Con filtro o sin filtro, bien dicho, mal dicho, pero a fin de cuentas, ¿verdad? una de las experiencias que yo tuve hace poco antes de salir de Tech Experts fue que estaba en mi hora de almuerzo y mi jefe sí, pues, decidió que me necesitaba urgentemente y me llamaba, me ponía mensajes y yo como, hey, yo estoy en mi hora de almuerzo, la acabo de comenzar, le agradezco que respete, el man se enojó conmigo, fue todo un problema, tuve que ir con recursos humanos porque yo tengo derecho a tener una hora de almuerzo al día, o al menos Claro, eso estipulaba el claro, contrato que yo tenía firmado. claro. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, lo que hemos hablado aquí infinidad de veces, cuando la gente le pide a uno que se quede horas extra ma, y le pagan con pizza, ¿verdad? Que eso, por ejemplo, Víctor ahí, que ama a la gente de States y tenía un amorío con ellos y la pizza, ¿verdad? Increíble. O sea, Desgracia. Desgraciados, buenos para nada. ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, lamentablemente, la gente no se apega a los contratos y a las leyes, porque sabemos que no pueden haber contratos que estén por encima de la ley, pero no se apegan a ellos. Y cuando vos llegas y dices, es que no, no es mi hora de trabajo, o ya salí a las 5 y no pienso quedarme, te joden, te echan. De hecho, yo en lo personal, te voy a ser honesto, yo uno de los primeros trabajos que tuve era como técnico. Yo iba a empresas, ¿verdad? Qué sé yo, a hacer backups de servidores, a instalarle el Office y hacer todas esas mamadas. Y yo recuerdo que terminé la primera semana y se reunieron conmigo y me dijeron, mira, todo está muy bien, lo que pasa es que marcaste muy pocas horas. Y yo, sí, pues es que eso fue lo que duré, o sea, instalar Office, hacer backups, o sea, una hora, hora y media. Sí, pero es que ocupamos que se hagan un poco más de horas. Y no sé qué. Vea, yo le he contado a Víctor esta anécdota infinidad de veces y yo recuerdo la siguiente semana, yo me senté a hacer los backups, esa hora que yo decía, voy a hacer un proceso. Cuando termine este proceso, hago el otro proceso. O sea, no lo voy a hacer todo simultáneo. En otras empresas me fui computadora por computadora. Imagínate en un edificio revisar, qué sé yo, 20, 30 computadoras. Mira, ¿qué ocupas? ¿Qué tenés? Mira, te actualizo esta vara, hago esto, el otro. Y de ahí era trabajo. Y al final de la segunda semana, pues me echaron porque no hacía lo suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Querían que mintiera, querían que pusiera seguramente ahí 30 horas cuando lo que había hecho eran 2 horas. Y evidentemente eso es algo que por lo menos yo no puedo hacer. Mi conciencia no me lo permite. ¿Y qué es? No lo voy a hacer, váyase. No nos sirve. Sí, ese es el precio de la verdad, que siempre vas a incomodar, en especial cuando estás en una estructura corporativa basada en apariencias, en falsedades, en bullshit jobs, en middle management que no sirve para nada, Eh, sin contar aquí a Gabito, que de todo bien. Este, no les sirve que vos realmente digas la verdad en un montón de cosas. Y de hecho, ya que trajiste a la hermosísima Stateside, aquí recordate que el problema es que la relación se degradó con ellos
por yo estarles diciendo la verdad. Cuando yo les decía, esa vara no va a salir en ese tiempo. Y Álvaro llegaba y me pegaba una puteada. Y después se daba cuenta de que era cierto y que no iba a salir. Y entonces, como buen manager mediocre, llegaba y le tiraba más desarrolladores al problema. Y pasó varias veces. Cuando yo le decía, mae, este mae no está preparado para trabajar en lo que estamos haciendo, necesito que primero lea la documentación. Yo le di la documentación como primera tarea y entonces me dijeron que porque él no se había puesto a producir y me pusieron una amonestación. Ese es el precio que vos pagás por decir la verdad, por decir esto no puede salir en este tiempo, esto no puede pasar. Y la gran mayoría de experiencias mías es que uno por sapo siempre lo paga, pero es que de ahí no hay otra forma de hacerlo. Se supone que vos tenés que hacer lo correcto, tenés que decir las cosas como son, no quedarle bien. Esa es la mentalidad estúpida que tienen los middle managers, porque como su trabajo depende de mentir y como su trabajo depende de las apariencias y no de producción real, entonces la verdad pasa a segundo plano. Todo es que el MAE esté contento. Es eso lo que pasa. De hecho, yo en un trabajo que tengo ahorita, muy curiosamente he tenido una experiencia diferente con los maes, porque igual, los maes siguen empujando, maes, sí, yo saco esto, yo saco otro. De hecho, es con lo que estoy trabajando con Alessandro. Y él lo ha visto. Yo en el chat les pongo, maes, tenemos demasiadas tareas faltantes. Yo sé que ustedes no quieren que esto se pase el cuarto siguiente, pero son demasiadas tareas. Se va a pasar. Y los maes responden, mira, bueno, sí, Víctor, tenés razón, pero es que no queremos que se pase. Y los maes lo dicen no como queriendo evitarlo, pero me dan la razón en cierto sentido. Y ya solo con eso lo agradezco. Es mejor que la mierda de todas las otras empresas que, no, es que está siendo negativo. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Pregúntenle a Alessandro. Exactamente lo que les dije que iba a pasar, pasó. Y estamos terminando en el tiempo en el que yo les dije que iba a terminar. Al menos en esta empresa, en vez de enojarse conmigo por decir la verdad, dijeron, bueno, no queremos que sea así, pero tenés razón en ese sentido. Y yo, wow, ¿qué es esto, mae? Me están tratando bien, mae, ¿qué putas se va a acabar el mundo? Su negativismo no se acomoda en la cultura de la empresa, Víctor. No, por supuesto, la cultura de imbéciles que son los project managers y los product owners y todos esos en los que, mae, vayan a cagárseme en donde quieran, en TikTok, en LinkedIn, yo lo voy a sostener, no sirven para nada, mae. Sorry. Entonces, bueno, queríamos hablar también del precio de la verdad en muchos casos, porque yo he visto, soy testigo, por ejemplo, en Accenture me pasó, que nos pedían también que tuviéramos cuidado con lo que posteábamos en nuestras redes. Probablemente más adelante, hoy también queríamos hablar con un compañero que tuvo un problema por algo por el estilo. Tal vez más adelante podamos conversar con él, pero el problema es que muchas veces las empresas, bueno, nos quieren sumisos no solamente en el trabajo, sino también en cuestiones que son nuestras, como, bueno, la red social no es nuestra, pero digamos mi perfil, ¿verdad? En el que yo publico de lo que a mí me ronca. Y yo soy testigo de eso con Víctor. Cuando Víctor comenzaba a putear a la gente, a las empresas y a todo el mundo en LinkedIn, yo recuerdo que la primera vez que yo lo vi, yo me asusté. Yo le dije, madre, Víctor, bájale un poco el tono, madre, no es que lo van a echar, madre, y va a ser una bronca y no sé qué. Aquí estoy esperando. Es por eso mismo, ¿verdad? Uno está acostumbrado a ser sumiso, a que yo no puedo decir nada malo de Accenture, si estoy trabajando en Accenture o lo que sea, ¿verdad? Porque después me echan sumiso, explotado. Ahora, con todo esto que hemos visto, ¿verdad? El hecho de que nos mienten, por ejemplo, las universidades, decir que si no tenemos carrera no vamos a hacer nada. Ajá. Perdón para interrumpirte, agarrando la línea que dijiste antes. Nosotros estamos acostumbrados, dijiste. Sí. Yo por lo menos, yo estaba acostumbrado a eso. Te lo cambio. Estamos adoctrinados. Sí, estamos condicionados, programados a ser así. Toda la estructura. Aquí hemos tocado el tema de la educación, ¿verdad? Cómo todo está hecho así. Y está perfectamente amoldado para que las empresas entonces vivan de ese esquema y sea perpetuo. Sí.
parte de lo que aquí en estos programas se trata de romper, ¿verdad? Con ese ciclo, de esa perspectiva podrida, ¿verdad? Al menos desde el punto de vista de tech, que tenemos condiciones diferentes a otras áreas, no podemos hablar de que esto aplique para todo, ¿verdad? Pero sí, evidentemente, lo trabado del sistema está hecho para que nosotros seamos sumisos, ¿verdad? Que es el tema de acá, que tengamos miedo a decir la verdad, miedo a confrontar, miedo a pedir lo que nos toca, como las horas extras, o como incluso, en el caso del compañero, la liquidación, ¿verdad? Que le toca. Bueno, él sí habló, otros Algo no tan hablan. básico, o sea, what the Algo fuck. tan básico. Un derecho de Entonces, todos. exacto. Entonces, bueno, gracias por eso, pero entonces, viendo esto, ¿verdad? Lo de que las universidades nos condicionan a ciertos estados, que las empresas nos explotan, nos tienen sumisos. Yo pregunto, y es algo que también hemos hablado aquí hasta el cansancio, ¿cuál es entonces el camino correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una excelente pregunta. Sí. Obviamente, mae, no todos los caminos son los mismos. Inclusive hay gente que puede encontrar mucho éxito en las universidades. De hecho, yo les puedo decir que tirando esto no es porque yo tengo alguna especie de rencor porque la universidad a mí me rechazó. Yo saqué un título técnico en Senfotec y cuando estaba empezándome a prepararme para el diplomado, para la, para el bachillerato, cuando ya se convirtieron en universidad completa y todo el camino que a mí me habían dicho, yo simplemente en algún momento paré un momento y me puse a observar y yo dije, pucha, yo conseguí, sí, el título al principio y estamos hablando de hace 15 años, ¿verdad? Entonces, inclusive mucho ha cambiado, pero al menos el tener el título de Senfotec me ayudó a conseguir un trabajo y tampoco fue como que porque el titulazo, porque esto, lo otro, fue una empresa medio clandestina ahí, rarísima, que cuando jalaron se llevaron todo y la gente llegó a bretear y ya no había nada, así como de unos casinos online, que yo no sé siquiera si estaban operando aquí bien, estaba en Forum 2. Yo llegué con, con mi mamá porque no tenía la licencia, porque me fui a varias zonas francas a dejar mi currículum escrito, Impreso. impreso, mae, y me llamaron de North Star Media y me ofrecieron la increíble suma de 300,000 pesos al mes por mi conocimiento de desarrollo. Wow. Que obviamente hace 15 años eso era más dinero, pero aún así es particularmente bajo. Desde ya un montón de gente en call Es muy centers. bajo, madre, porque yo recuerdo hace 15 años que yo comencé a trabajar en call center, a mí me pagaban más de Mi 3 primer tejas, man. salario fueron 300,000 colones al mes. Así es. Pero, mae, yo saqué ese título y yo empecé a aprender cosas que no sabía. Y yo decía, mae, que ya yo seguía estudiando y yo decía, mae, qué raro. Lo que yo estoy aprendiendo me está saliendo carísimo, casi que se me va toda la plata en lo que cuesta la universidad estoy aprendiendo mierdas que ya ni siquiera se usan, porque ya yo lo vi en la industria. Después de eso me contratan en otro lugar donde mi mentor y un amigo de toda la vida, que todavía lo veo y hemos trabajado en lugares juntos por todo lado, mae. Llegó, el mae tenía un poco más de años que yo. Mae, Víctor, es que están buscando un senior, mae. Usted es muy jugado, mae. Usted aprendió muy bien, mae. Yo lo entrené a usted cuando estuvo en Cefotec. Yo voy a meterle la hablada de que usted es un senior, mae. Aquí modifiquemos el currículum. Mae, yo con un año de experiencia, con 19 años, mae, llegó y me hicieron una prueba y la pasé. Y me contrataron como un senior developer por el excelente salario de $900. 450,000 pesos. Fue puta. Estaba Y bajito. un senior, ¿verdad? Y un senior. Estaba yo, mae. O sea, yo subí rangos, subí responsabilidad, subí carga de trabajo, todo menos salario. Y igual aprendí un montononón en ese momento. Aprendí una cantidad ridícula. Pero entre más pasaba el tiempo, yo decía, lo que yo estoy haciendo aquí en la universidad es una pérdida de tiempo, de dinero, de esfuerzo, y ni siquiera me está dando conocimiento, mae. Entonces, el título me dejó tal vez a mí esa primera entrada, pero al rato yo hubiera ido a la Boston a sacar una vara de IT, hubiera sido lo mismo, porque lo que yo aprendí en programación realmente lo aprendí de mi mentor a los 14 años cuando me enseñó a programar.
Después yo Bueno. cementé ciertas cosillas, pero yo lo aprendí ahí. Entonces, el camino no es igual para todo mundo, pero No. definitivamente lo que te han vendido a vos como el estándar, lo usual, yo creo que ya no es. Primero, no te enseñan adecuadamente. Segundo, te endeudan. Tercero, te hacen dependiente. Entonces, la universidad no es la respuesta. De hecho, yo veo más valor en algo como o con el carro de tu familia o que le pidas a un familiar hacer algo como lo que hace Manuel ahorita y pucha, madre, yo sé que 1 millón de pesos hoy en día tal vez no dé para vivir hiper relajado, pero mae, es más de lo que con mucha gente se vive día a día porque el salario mínimo es una tercera parte de eso aquí en Costa Rica, mae. Es el Y, Sí, salario más alto de la región, yo y dijo debo la ser amiga ahí de sincero. Alessandro. No, sí. La tía Pilar. Arriba de esa. Yo te voy a ser muy sincero. Yo hace un par de años, antes de pandemia, trabajé recogiendo reciclaje porque no tenía conocimientos todavía en lo que era informática, o tal vez sí los tenía, pero no me iban a dar brete. Yo me ganaba 50,000 a la semana. Hágale cuentas, ¿cuánto es eso? esos son 200 a 250 mil al mes, casi lo que yo ganaba con mi salario de desarrollador. Ok. Y si usted se pone a ver, si usted tiene licencia y puede alquilar un carro, porque también la opción de alquilar un carro está ahí, la aplicación de Uber te da esas facilidades o posibilidades. No, hombre. La aplicación de Uber tiene un espacio donde usted puede ver todos los carros que gente que tiene vehículos y quiere alquilarlos. Entonces vos también puedes como, ok, aquí está el número, llamo, ¿tiene O sea, carro? ni Sí, siquiera listo. tener la inversión. Un trabajo de ese tipo, entonces, que te dé flexibilidad de horario, que sí, tal vez con cierta disciplina, o inclusive algo más como un horario, pero que sea medio tiempo o algo así, y irse a aprender cursos libres, cosas individuales, utilizar todos los recursos gratis que están en Internet, es muchísimo más valioso y te deja al final con más conocimiento y más plata de lo que ir a una universidad te va a dar una oportunidad de salir adelante, mae, en una Y el vara como tiempo. estas. Y el tiempo, mae, es que son mínimo 5 años para cualquier carrera. Y 5 años nadie se los Nosotros, va a devolver. nosotros lo que queremos enseñar es los tiramos en 5 meses en promedio. Entre la gente que le pone durísimo y la gente que va más tranquilo porque tiene trabajo, responsabilidades o incluso otros estudios, mae, el promedio de nosotros es 5 meses. Eso es todo lo que se necesita para aprender lo básico. Vos no necesitas salir como un doctor. Vos solo necesitas lo básico para empezar. Entonces, ¿qué es a lo que venía yo con la pregunta? Yo con la pregunta quería llegar al punto básicamente de que, bueno, con el ejemplo de Imanol, con el ejemplo incluso de Víctor, ¿verdad? Que tenemos que dejar de rogarle a las empresas y tenemos que empezar a construir nuestro propio beneficio. Tenemos que buscar la forma en que nosotros salgamos adelante, porque definitivamente, o sea, claro está de que nosotros no somos un interés para la empresa, somos un número, ¿verdad? Y yo sé que Somos un mucha gente lo recurso. malinterpreta, pero la idea no es que odiemos a las empresas, que, es que las putas empresas. No, no, no. Lo que pasa es que muchas veces vemos a la empresa como nuestro futuro o como nuestro todo, cuando en realidad la empresa es una herramienta que nosotros tenemos para hacer nuestro futuro. Es un medio Eh, para un fin. Sí, Usar a exacto, la empresa totalmente. como nos usan a nosotros y quitar cualquier cosa personal del medio. Eso es todo. totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué se gana con esto? Mira, lo que siempre decimos aquí, ¿verdad? Tener varios trabajos, estudiar algo que dé valor de forma rápida, No endeudarse este, con deuda estudiantil, que eso está comprobado ya no en endeudarse. números matemáticamente. Sí, 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 pero es que todavía siempre te dicen, es que hay deuda mala y deuda buena y un préstamo para sacar un estudio es una buena deuda. No, no lo es, mae. No lo es. Realmente no. Y los números soportan esto. Entonces, pues sí, como siempre decimos, es que estas son las habladas, ¿verdad? Que ya la gente que nos sigue desde hace tiempo ya debe estar cansada de escucharlas, pero es que cómo hace falta repetirlo y repetirlo. Este, es tener el poder, ¿verdad? Para que usted diga, bueno, mae, yo voy a decir las cosas que tengo que decir, voy a hacer las cosas que tengo que hacer,
Y si a la empresa no le gusta, todo bien, man, hay otra empresa, tengo otro trabajo, tengo otra oportunidad, no depender. Porque había leído una frase muy bonita que decía que si su futuro depende de que una empresa le diga que sí, no es su futuro, es el futuro de la empresa. Y me llamó mucho la atención por eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ya aquí para ir cerrando, como decía, siento yo que el camino correcto, independientemente de cuántas vueltas dé o de si toma la derecha o la izquierda, yo siento que el camino, como siempre decimos aquí, tiene que ser eso. Tiene que ser buscar algo que me aporte valor o en lo que yo aprenda que pueda aportar valor a una empresa. Tecnología es una buena opción, y no depender de lo que diga una empresa o un departamento de HR, o que le haga falta un yate al puto CEO, ¿verdad? Como dice Víctor, sino forjar uno su propio futuro, forjar uno su aprendizaje y de comenzar a tener una vida más chill, más bonita, tal vez Tener una vida. como... Sí, tener una vida, porque también eso es otra. Muchas veces es brete, y usted saluda una vez cada 15 días a su familia, ¿verdad? También es algo muy jodido. Entonces, bueno, y creo que lo que queríamos hablar mucho en este podcast, tomando el ejemplo de Imanol, era básicamente eso, ver cómo realmente se puede, cómo está ese camino y cómo no es un mal camino, sino que más bien, creo yo, es el camino correcto. No sé, chicos, si quieren ir cerrando con algo. Para sobre todo las personas jóvenes que ven el podcast, que están decidiendo qué carrera estudiar o qué hacer de su futuro, que dicho sea de paso, la generación de ahora, las nuevas generaciones creo que la tienen más difícil de lo que lo tuve yo y de lo que, bueno, ustedes que van un poquito después que mí, porque ahorita ya ni con hay gente que estudia 2, 3 carreras, ¿verdad? Y como lo vemos aquí, al final terminan haciendo otra cosa. Entonces, quería así como cerrar mi participación de hoy dando un consejo de que es que, bueno, si todavía no saben qué estudiar, consideren tecnología, consideren ingeniería en sistemas, cosas relacionadas a programación. Ahorita, de hecho, con el boom de la inteligencia artificial, esto solamente va para arriba, ¿verdad? Por los próximos años. Y fijo, va a cambiar también. Van a haber trabajos nuevos, surgirán carreras nuevas, pero tecnología es una muy buena opción. Estudienla de forma como se propone acá, ágil, no bajo las estructuras arcaicas que te siguen metiendo rellenos que ya no tienen sentido, ¿verdad? Incluso yo que estudié hace 25 años, estudié cosas como una carajada que se llamaba Gupta, que en la vida lo vi en ningún trabajo, ¿verdad? Era base de datos, forms y todo en una sola aplicación, muy parecido como trabaja Oracle. Una porquería, pero hice 4 meses de esa vara en una U. Y así hay un montón de rellenos en las universidades que en realidad están haciéndote perder tiempo valioso que podrías estar aprendiendo, más ahora que se ocupa aprender cosas nuevas y que esto, si antes cambiaba rápido, ahora cambia 3, 4 veces más rápido. Hay frameworks nuevos, Víctor sabe, y tenemos discusiones constantemente de que, y que ahora está React, bueno, que React, que Angular, que esto, que lo otro, que Vue, o sea, solo en JavaScript hay toneladas de sabores diferentes que salen, ¿verdad? Cada rato. Pero la carrera es bonita, hay mucha oferta de trabajo, por dicha, y se estudia lo que uno ocupa realmente aprender, se aprende rápido, con buenos profesores, con buenos sistemas, ¿verdad? Y rapidito uno está en el mercado laboral, ganándose su platita, ¿verdad? Y incluso, como se propone también en los podcasts, diversificar, ¿verdad? Para tener diferentes ingresos. No necesariamente pueden ser todos los ingresos en tecnología, incluso pueden ser en otras cosas. Pero con eso quería cerrar, ¿verdad? Sí, Y ¿no? muchas gracias. Y de hecho, tirando eso mismo que dice Norman, que hay muchas oportunidades. Cuando la gente dice, pero es que lo que yo veo es que la gente está aplicando y en LinkedIn hay 100 aplicaciones y 100 personas que cliquearon en la aplicación y a nadie le sale trabajo.
Esto lo hemos discutido en otros podcasts para que si quieren lo van y lo ven con detalle, pero lo mismo que nosotros hablamos, hay una diferencia entre un desarrollador bien formado y un monocodificador, y eso es lo que pasa. Muchas de las personas van a las universidades a estudiar en estas estructuras que dice Norman y creen que les están enseñando algo y cuando salen al mundo laboral no tienen nada de lo que se necesita. Por eso es que está manufacturada esa inflación, esa saturación, ¿no? No es que está saturado, es que tenés un montón de gente que no aplica para ese puesto, no puede pasar las entrevistas, no tiene el conocimiento adecuado, pero igual todo el mundo aplica. Y ese es el punto. Ok. Bueno, chicos, en verdad, muchas gracias, Imanol, por compartirnos Con mucho gusto. su historia. Esto, tómenlo todos los que nos están viendo también como una invitación a que nos cuenten ahí sus historias de terror, aprovechando que estamos grabando en el mes de Halloween, ¿verdad? Pero pueden contarnos si ustedes tienen una historia parecida a la de Imanol o en algún lado les hicieron una chanchada y quieren compartirlo. Nosotros estamos anuentes, al igual que Imanol, que vengan y compartan y formen parte de esto. Pueden contarnos a través de Discord, incluso a través de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube, cualquier canal. Nosotros, bueno, si ustedes ven los comentarios, saben que todos los respondemos, todos los leemos. Y pues de ahí, ¿no? Invitarlos a que se nos unan, que nos cuenten sus historias de terror, que nos cuenten bueno, ahí no solo historias de terror, también hay empresas muy bonitas. Son las menos, evidentemente, pero de ahí que nos cuenten. Como les dije, todos leemos y pues eso sería por el capítulo de hoy, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen un excelente día. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Linda Tech Experts.